En el episodio del día de hoy vamos a tocar un tema que puede ser un poco polémico porque para muchos pueden tomarse como coincidencias, pero para quienes ya hemos vivido o experimentado esto de las señales, lo vemos como certezas y creemos, porque lo hemos visto y sentido, como algo real. Así que hoy les voy a contar qué son las señales, para qué sirven, si quieren experimentarla, cómo pueden hacerlo y también cómo saber qué es realmente una señal. Si te interesa este tema, te recomiendo que te quedes porque voy a dar unos tips súper buenos y al final les voy a dar una recomendación de un libro que personalmente me cambió la perspectiva de muchas cosas y es sin duda mi segundo libro favorito. Y antes de iniciar, algo que sí les quiero decir a las personas que solo nos están escuchando es que si es posible, vean el video, sea por YouTube o por Spotify, porque voy a juntar como imágenes, como evidencias, por así decirlo, de las historias que les iré contando. Y de pronto así entiendan mucho mejor de lo que les estoy hablando. Así que bueno, empecemos. Soy fan número 1 de las notas de voz. Y dos frases que acostumbro a escuchar son: uy, súbalo como podcast, o necesitaba escucharlo. Y bueno, qué mejor manera que esta. Un sueño que a la primera señal logró materializarse. Espero que alguna de estas historias resuene contigo y logres decir: necesitaba escucharlo. Porque las palabras tienen poder, tienen magia. Y aquí descubrirás el para qué. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Necesitaba Escucharlo. Mi nombre es Estargo y el día de hoy vamos a tocar esa frase que uno comúnmente escucha y es ver para creer, pero en mi caso y en el de las personas que ya lo hemos vivido, sabemos que es creer para poder ver. Así que, bueno, voy a empezar hablándoles un poquito por qué decidí tocar este tema antes de comenzar. Y la verdad es que hace unos años yo era de esas personas que hacía parte de las que dan explicación científica a todo lo extraño que ocurre en la vida, por así decirlo, todos esos sucesos paranormales. Con el paso del tiempo, del 2016 para acá, he entendido para qué suceden y por qué suceden estas cosas. Y me parece muy bonito poderlo compartir con ustedes porque sé que hay muchas personas que han pasado o están pasando por esto de no entender qué es lo que llega a mí, esas cosas que no son normales pero tienen una explicación y de pronto mis historias pueden conectar y les puede servir para que si en algún momento ustedes quieren entender esto, se animen a hacerlo porque es algo que está disponible para absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, quiero comenzar como aclarando unos términos que van a escuchar bastante el día de hoy y son, primero que todo, el universo. Cuando yo me refiero al universo, estoy hablando como a esa entidad suprema, a ese Dios que le conocen todas las religiones, ¿cierto? En mi caso le voy a decir el universo. También voy a hablar mucho de seres de luz, que en este caso vienen siendo como ángeles, guías. Y también otro término que pueden estar escuchando bastante es pasar al otro lado, que es como decir trascender o ir al cielo, que es lo que le conocen comúnmente. Así que bueno, las historias que les voy a contar las he vivido personalmente. Creo que muchos de los que me conocen saben que es cierto. Es más, hasta hay personas que han vivido en su momento y compartido conmigo estas señales y saben que es real. Así que empecemos. Todo se remonta al día en el que llegó a mí un libro que me generó bastante curiosidad. Como les comentaba, les voy a dar el nombre al final y les voy a dejar en la descripción también como el link donde lo pueden conseguir si de pronto lo quieren tener en virtual o lo pueden comprar también si se encuentran, por ejemplo, en Colombia. Resulta que este libro
hablaba del término o del tema de el lenguaje secreto del universo. Y como yo había experimentado cosas de este tema, yo quise como escucharlo. La primera vez que lo leí y escuché fue en un audiolibro. Y también con esto me di cuenta que uno normalmente no va a entender o comprender lo que lee de la misma manera en diferentes momentos de la vida. ¿A qué me refiero? Yo este libro lo escuché, si no estoy mal, el año pasado. Pero este año lo quise buscar y volverlo a leer porque no me acordaba de muchas cosas. Y cuando lo leí, wow, descubrí y entendí otros términos porque no los había vivido el año pasado y los viví hoy y dije, increíble, increíble. Y yo creo que eso es muy bonito, que se den la oportunidad de volver a releer, como cuando uno se ve una película y no ve ciertas escenas o detalles cuando se la vio la primera vez, igual. Entonces, desde la oportunidad, por ejemplo, mi libro favorito, yo me lo he leído 6 veces. Entonces, esto es magia. ¿Qué pasa con el libro? El libro explica súper claro, y eso me encanta, porque la autora es una medium que está certificada por una empresa en Estados Unidos que avala como la credibilidad de ella, hasta creo que ha trabajado con el FBI, entonces es muy bonito ver como ciertas entidades tan serias confían en estas personas porque les han hecho exámenes como científicos para corroborar que es real lo que ellos experimentan. Y se ayudan también de esto para resolver como casos o ayudar a otras personas. Entonces resulta que Laura relata ciertas historias que ha vivido como con sus conocidos, con amigos, con sus pacientes. Y también explica muy bien por qué no has vivido o experimentado esto de las señales y por qué a algunas personas puede que se les dé más fácil que otras. Entonces yo quiero empezar contándoles qué es eso de las señales. Y es súper simple. Ese es el lenguaje con el que el universo se quiere comunicar contigo. Pueden ser tus guías, pueden ser un ser querido que ya trascendió, está en el otro lado. ¿Y qué pasa? Como está dispuesto o disponible para todo el mundo, si tú no estás abierto como a recibirlo, créeme que por más que lo quieras intentar, aunque en el fondo tú digas, sí, yo creo, pero sabes que no lo vas a experimentar. ¿Y por qué te lo digo? Porque ya lo viví y de verdad tienes que estar como en disposición en muchos aspectos que ya lo explica en el libro para poder ser receptor de eso. Es muy sencillo, la verdad, pero creo que también por ser tan sencillo mucha gente no lo aplica. Entonces, bueno, las señales son esas cosas que nos rodean y que ya están, digamos, como a nuestro lado, pero que a veces por el afán del día a día no nos percatamos. Y puede ser cosas tan simples como un animal, por ejemplo, aves, mariposas, también pueden ser plumas, mariquitas, espectros de luz como arcoíris, también letras de canciones, vallas publicitarias con mensajes, números, placas, de verdad que es infinita las formas en que trata de comunicarse con nosotros del universo. ¿Y qué pasa? Algo que leí en otro libro que también quiero comentarles y me parece muy bonito tener presente es que, por ejemplo, el tema de los números, ustedes saben, y hoy en día creo que ya es más abierto a verse, que la gente dice como, ay, me están mandando una señal, un mensaje, y es una placa con un número repetido, o las horas en el reloj, por ejemplo, horas espejos, el 1111. ¿Qué pasa? Según este libro, nos contaban que los números, y como todo en el universo, tiene energía y una vibración. Entonces, digamos que cada número tiene un significado. Hay personas que son capaces de canalizar y, digamos, traducir el significado de esto, y por eso es que lo sabemos hoy en día qué significa cada uno de ellos. Pero ¿a qué voy con eso de los números? Yo antes tampoco creía ni me interesaba mucho el tema hasta que leí este libro.
y allí, que se llama Los Códigos Sagrados, explican y dan un ejemplo súper sencillo y tiene todo el sentido del mundo. Y es que, por ejemplo, cuando tú vas a otro país, como supongamos, no sé, China, Japón, algo donde el lenguaje es totalmente ajeno, pero sabemos que los números son iguales en todas partes, un lugar donde de verdad no conectas con el lenguaje, pero te entienden qué significan los números. Tú cuando vas a un restaurante y no tienes la manera de comunicarte, simplemente miras como la carta y están a través de números especificado que es cada uno de ellos. Entonces en el número 1 está, no sé, la hamburguesa con la gaseosa. En el número 2 una pizza con un jugo. Entonces tú no necesitas hablar para expresarle al cajero que tú quieres, por ejemplo, el combo 2. Tú le enseñas el 2 y la persona te va a entender cuál es ese mensaje. Es decir, sabes que el número 2, él te tiene que dar la pizza con el jugo. Entonces eso mismo pasa con los números en el tema como de las señales. Que como ya tienen un significado establecido, uno ya puede recibir como ese mensaje mucho más claro. Entonces me pareció muy bonito el ejemplo porque tiene todo el sentido del mundo. A lo que voy con este tema de los tipos de señales, lo digo porque yo he logrado experimentar varias de ellas y siento que así como me pasa a mí, le pasa a muchas personas, y es que uno a veces tiene esa duda de, ¿será que es que me lo estoy imaginando o de verdad es una señal? ¿Cierto? Porque, no sé, me encontré una pluma, pero no sé, yo estaba en la calle y pues uno sabe que en la calle hay muchos animales, pero lo que hace diferente esa señal y que de verdad la captes como ella es cómo se da y en el momento en el que se da. Entonces pongo un ejemplo súper sencillo que me sucedió un día y fue que yo tengo una señal, digamos como establecida con mi papá, en realidad varias, pero uno de ellos son los colibríes. Los colibríes son un animal que tiene como cierta capacidad de conectar con esas personas que ya han trascendido según como la historia del animal y como en la parte, no sé, de significado espiritual que tiene como tal. Entonces, ¿qué pasa? Como yo ya sabía que ese era uno de los lenguajes de comunicación que yo tenía con mi papá, un día yo iba caminando y justo ese día estaba pensando en él porque, no sé, le estaba pidiendo que me ayudara a tomar una decisión o simplemente quería que me mandara una señal de que seguía a mi lado. Y justo en la calle, cuando yo iba caminando, agacho la mirada y cuando doy el paso me encuentro una pluma. Aquí la traje. Igual se las voy a poner como una foto más detallada. Es esta. Tiene los visos y los colores de los colibríes y yo quedé en shock porque mi señal con los guías o con los ángeles son las plumas, que esa es otra cosa que les iba a explicar. Uno puede como pactar qué tipo de cosas es con cada ser, por así decirlo. Entonces yo con mis ángeles tengo las plumas, pero con mi papá nunca me había pasado. Entonces, ¿cómo entendí yo que era mi papá? Por los colores que tenía. Entonces yo mismo busqué en internet cómo eran las plumas de un colibrí y pues hay como dos tipos, las que tienen en la parte superior o pues como acá arriba o en el lomo, o las que tienen en este caso como en las puntas de las alas y la cola. Entonces ahí comprendí que era él. Entonces, como les decía, es el momento en el que se dan las cosas. ¿Qué pasa? Uno puede establecer como estas señales, como les comentaba, súper fáciles, solamente si lo quieres pensar en la mente o hablarlo cuando estés solo y decirle a tus guías, a tus ángeles, como, bueno, yo quiero que esto se convierta en nuestra señal, así que cuando yo les pida que me manden una señal para confirmar que lo que estoy haciendo esté bien o está mal, envíenme esto. Entonces, en mi caso, yo usé las plumas, pero ustedes pueden usar absolutamente lo que se les ocurra. De verdad, no existen barreras para tú experimentarlo. ¿Y por qué se los digo? Hay otra forma de uno experimentar como estas sensaciones y es la electricidad. Y esta es de mis favoritas porque también la tengo con mi papá.
Aquí hago un paréntesis y para quienes no se han visto el episodio número 2 de la primera temporada, vaya y escúchenlo para que entiendan bien de lo que les estoy hablando, porque estas señales se han convertido como en esa conexión con él, tienen un significado muy bonito. Y adicional, ahí lo recomiendo, pero se los repito aquí también, hay un documental en Netflix, no recuerdo el nombre en este momento, si algo se los pongo aquí en el video para que lo puedan observar, y hablan de estas como señales o formas de comunicación que tienen y que es muy real. Entonces, bueno, aquí cerrando el paréntesis, la electricidad es una de ellas y como muchos saben, a mí ya me pasó una vez con una lámpara y con él, y hace poco, hace en realidad 2 días, yo sé que ustedes están viendo estas luces que yo tengo acá atrás. ¿Qué pasa? Estas no se conectan a la luz por medio de un enchufe, sino que son a través de pilas, son 3 pilas. Pero como yo las uso tanto, yo compré unas pilas que son recargables, entonces para que se vea con esa intensidad, tienen que estar cargadas. Resulta que hace ya como una semana se me habían descargado, estaban súper sutiles, les voy a juntar la imagen de cómo se veían cuando ya se van a morir, pues que están a punto de apagarse. Y tanto así que se descargó, pero el switch quedó en on. Y yo dije, las tengo que quitar y las tengo que poner a cargar, pero después, la verdad, tenía pereza y dije, no, después las pongo a cargar el día que vaya a grabar. ¿Cómo es que llego yo hace 2 días y ya llevaba una semana descargada? Y estábamos, pues, mi novio y yo acá. Aquí hay un sofá cama y yo normalmente corro, pues, como esto para poder grabar. Entonces acá está el sofá cama, él estaba aquí acostado, yo estaba aquí sentada al lado de él. Era la tarde, o sea, estaba de día, y de día casi no se ven bien las luces, pues cuando hace mucho sol. Y de un momento para otro se prendieron. Y yo me quedé, es que... Y yo le miré a Andrés y le dije, se acabaron de prender las luces, y él, sí. Y yo, ¿te acuerdas que estaban descargadas las pilas? Y me dijo, sí. Y yo, ¿y cómo están en este momento? Y él, demasiado prendidas. Y yo, es mi papá. Yo estaba súper feliz. Y yo, es mi papá. Y él, ay, ya, déjalo tranquilo. Y yo como, no, es que yo no le estoy molestando, simplemente que me está diciendo que está aquí conmigo. Y me pareció muy bonito porque es otra de las cosas que dicen en el libro, y es que tú también sabes cuándo es una señal por la manera en la que reaccionas ante ello. A cualquier persona le podría dar susto, miedo, temor, ese tipo de cosas que no tienen explicación. Pero uno que ya ha tenido o vivido de pronto las experiencias o tiene esta conexión y está abierto a recibirlas, sabe que es esa persona. Entonces fue muy bonito, la verdad me encantó. Y también lo pude confirmar porque en ese momento yo había encontrado este librito que él me dio justo en ese año, aquí dice el 20 de febrero del 2016, con un mensaje muy bonito que dice: mi tesoro, lectura para nuestra calidad de vida. Te amo, mi luz eterna. O sea, es demasiado lindo. Y el mensaje que hay como en la portada dice, por cierto, no he podido encontrar este libro que es porque es una fotocopia de algún libro que ha sido dificilísimo encontrarlo. Si alguien sabe cómo puedo hacer, que me ayuden. He utilizado ChatGPT, de todo, pero ha sido imposible. Bueno, el caso es que la frase que acompaña también esto, no solo la que él escribió a mano, dice: yo soy el que soy y activo el poder de mi corte celestial. Recibo la energía de mis guías aquí y ahora. Soy uno con el universo. Yo vi esto y cuando lo vi, yo conecté más y dije, ay, mi papá me está mandando un mensaje, ¿cierto? Muy bonito. Y ya justo al ratico fue que pasó lo de la lámpara. Entonces era como una confirmación tras confirmación. Entonces, por eso yo logré entender que era él.
Yo creo que para muchos esto puede ser como coincidencias o algo sucedió con explicación, pero yo ya lo he vivido, entonces sé que no lo es. Entonces, bueno, ¿por dónde sigo? Es que si supieran toda la cantidad de historias y de cosas que tengo por decir, entenderían cómo tengo mi mente en este momento. Eh, bueno, por otro lado, otra cosa que me pareció muy bonito y que logré volver a conectar con él, otra historia de estas, fue un día que yo estaba escuchando un podcast donde llevaban a un invitado y este invitado contaba su experiencia cuando su papá falleció. Y una señora un día se acercó porque también tenía como ese don de recibir mensajes de estas personas que ya han trascendido y se le acercó y le dijo unas palabras muy bonitas que su papá le mandaba a decir. Él también era una persona como que no era muy allegado a este término o a estas cosas y cuando le dio ese mensaje, porque eran palabras muy precisas que solamente él tenía conocimiento, conectó full con todo el tema. Y esas palabras yo las sentí súper cercanas, no sé por qué, sentí como si ese mensaje también fuera para mí, por lo que decía, y ese día yo estaba súper nostálgica, estaba como triste, como con nostalgia, pero una tristeza feliz, saudade, que llaman aquí en Brasil. Y, y justo en ese momento yo me paré en el balcón y nosotros tenemos un bebedero para colibrís por todo lo que me ha pasado y conecto tanto con este animal, pero resulta que por la época en la que estamos daba mucho el sol en ese momento el bebedero y es malo porque la comida de ellos se puede pues como dañar y le puede salir honguitos, entonces nosotros no lo teníamos, lo habíamos quitado, entonces hacía mucho rato no veíamos el colibrí que nosotros lo llamamos Sparky porque es luz, para mí es luz. Entonces no veíamos a Sparky hace mucho y en ese justo momento yo me paré ahí y le dije a mi papá, papi, te extraño demasiado, mándame una señal para saber que estás aquí conmigo. Sin mentirles, a los 2 minutos pasó Sparky. Y yo, feliz, llorando, pero de la felicidad de cómo me escucha. Aquí otro paréntesis. Las señales, digamos que van a ser más receptivas a medida que tú vas experimentando y vas como fortaleciendo esa creencia. Porque también conozco personas que las han pedido y no se les dan y de pronto esto los frustra y eso mismo hace que cortes ese canal o que, digamos, lo obstruyas y no se dé. Porque las personas siempre queremos como todo muy ya, la inmediatez. Y en el libro lo explican, puede tardarse días hasta semanas. También puede darse en el momento preciso. Yo siento que a mí se me dio en el momento porque yo ya he conectado mucho, ya todo lo que me pasa lo atribuyo a mi papá y a los seres de luz. Entonces, en este caso, pues yo ese día lo sentí de esa manera y al mismo tiempo sucedió otra cosa. Yo me estaba como en esos días acordando de cómo tenía a mi papá tan presente por lo del podcast, de una canción que en realidad es como un poema recitado que él me había, ¿cómo le digo? Sí, él me había mostrado hacía muchos años porque a él le gustaba mucho analizar como letras de canciones, palabras y cosas que no conocía, entonces él la había impreso porque era muy bonita y me acuerdo que él me la pasó y me dijo como léela, es muy linda la letra. Y yo en esa época, yo estaba más pequeña, yo no le prestaba atención a esas cosas y yo era como, ay sí, muy linda, chao. Pues lastimosamente en esa época yo no le daba la importancia y yo no sé por qué se me vino a la mente esa canción y yo, ay, verdad, esa canción que era lo que decía. Me puse a escucharla y yo, ay no, otra señal, otro mensaje por lo que decía. Entonces yo me senté en el balcón y estaba también pensando en él, cómo es que en ese preciso momento me habla por Instagram
un alumno de mi papá. Yo con él pues había cruzado palabras cuando sucedió esto, del accidente, también pues una que otra vez reaccionando a alguna historia, pero hasta ahí no más. Cuando yo recibí ese mensaje, lo primero que me dice él es como: Estefa, ¿cómo estás? Quería contarte que he pensado mucho en tu papá por estos días, me acordé de él porque escuché una canción de salsa, y te lo quería pues como contar. Y yo, ¿qué? Y yo al mismo le escribí: yo no puedo creerlo, justo en este momento estaba pensando en él, no te lo puedo creer, qué felicidad. Y él: ay no, disculpa, me hiciste sentir mal. Y yo: no, al contrario, me siento súper feliz, siento que es una señal, yo no sé si tú creas en esto, pero siento que él hizo que tú me hablaras para que yo entienda como: tranquila, aquí estoy. Entonces, gracias. Y él me mandó un audio, pero yo no lo escuché porque no tenía tiempo. Y al otro día fue que lo oí y decía lo siguiente. Esta es la parte más bonita. Estefa, hay otra canción que también escuché ayer. Es que es más, es como un poema. Y yo llamé a un amigo y le dije: ¿te acordás que Leito nos ponía a escuchar esto? Porque sonó en la radio, en esta emisora de Colombia, que ponen como música, sí, como baladas. Y me acordé mucho de él y él: sí, claro, ¿cómo olvidarnos? Y yo no me lo vas a poder creer, le dije así. No me digas que estamos hablando de la misma canción. Y el: ¿qué pasó? Desiderata, le puse así. Y él: ¿qué? Sí, es esa. Y yo, ¿sí ven? Todo conecta, o sea, el día que yo la pensé, luego él me habla, luego él me confirma. Y yo me quedé como: wow, gracias. Yo le decía a mi papá: gracias, gracias, gracias. Y ahí pues como que establecí un diálogo con el amigo y le dije que yo no entendía en su momento las palabras, pero que ahora tenían todo el sentido, porque en el coro hablan mucho como del universo, de que todo está sucediendo de la manera que tiene que suceder. Ay, no, es hermosa. Yo les voy a poner también el link abajo por si la quieren escuchar y de pronto entender un poquito más la letra. Es un poema. De pronto también les pueda servir a ustedes. El caso es que ahí reconfirmé que mi papá seguía aquí escuchándome, que sin importar el tiempo, los años, el amor es como una conexión tan fuerte que eso nada, absolutamente nada lo va a romper. Entonces, esa fue otra historia. Ustedes también pues podrían hacerlo con canciones y no necesariamente tiene que ser con un ser querido que ya no esté, puede ser con sus guías espirituales. Simplemente es empezar a establecer qué es lo que quieren recibir, qué es lo que quieren ver, porque otra cosa muy bonita que hay que tener presente con el tema de las señales es que se dan de esta forma con animales, como todo lo que les había contado anteriormente, porque es la manera en la que el ser humano entiende y asocia estas cosas. Por ejemplo, porque se asocia con, no sé, aves, con mariquitas y mariposas, porque son seres que tienen alas y uno normalmente siempre asocia alas, ángeles, cielo. Entonces es como los animales que más cerca pueden estar al cielo. Pero tú puedes hacer algo mucho más específico, no sé. En el libro ponían un ejemplo y es que una persona quería ver un árbol con corazones. Entonces, no sé, se encontraba justo que le daban una tarjeta y había un árbol que tenía un corazón en el medio. O, no sé, de pronto quieres ver naranjas. Por ejemplo, la autora tiene esa señal como establecida con sus guías y sus seres de luz. Y es que cuando necesita una señal aparecen naranjas y no tienen que ser pues como que de la nada te apareció, no. Puede ser una imagen, puede ser una foto, puede ser que alguien te regale una naranja. O sea, puede ser de muchas maneras, pero a lo que voy es como en esencia lo que tú pides. Entonces, como les digo, puede ser establecer lo que ustedes quieran. Bueno, otra historia que la conté por mis historias, valga la redundancia, de Instagram, pero la quiero repetir aquí para que pues los que de pronto no la escucharon,
Y es otra forma de recibir esas señales y es a través como de lo que llaman la intuición, la corazonada, eso que uno muchas veces siente pero a veces no le presta atención y termina sucediendo lo que uno presentía. Y es que hace ya unos meses cuando iba a retomar lo del podcast, salí a comprar un conector que necesitaba para el micrófono y salí con Azúcar, que es mi perrita. Yo normalmente cuando salgo con ella me pongo audífonos porque me gusta escuchar podcasts o cosas así. Siempre me percato de que cuando vaya a pasar una calle pues yo escuche, miro para los lados, pues soy muy precavida con todo, precisamente pues para no tener un accidente. Resulta que ese día yo ya estaba a 3 locales de llegar y algo me dijo, quítate los audífonos. De verdad que no tuve que pensarla 2 veces, lo cual me parece extraño porque digamos que yo normalmente hubiese llegado al local que estaba a 3, o sea, nada, me quito los audífonos y hablo con la persona, pero no, algo me dijo, quítate los audífonos. Y yo, pues como que paré, jalé Azúcar y me quité los audífonos. Y en ese mismo segundo salió de un garaje un carro rapidísimo, ¿verdad? No sé decirles la velocidad a la que iba, pero yo en mi vida había visto salir un carro a esa velocidad de un parqueadero. Normalmente uno tiene precauciones para que no causar un accidente. Pero el señor salió como si nada, no miró, me ignoró. Obviamente yo no le iba a decir nada porque en portugués ni sabía qué decirle. Yo me quedé en blanco porque el carro me quedó así. Y yo dije, Dios, si yo doy un paso, o pisa Azúcar o nos pisa las dos. Y yo, gracias porque me quité los audífonos. Y ahí entendí que uno de verdad a veces debe hacerle caso a estas corazonadas o a la intuición que llaman, porque pues también puede pasar como cuando uno va en un taxi, en un Uber y pasas por un lugar que de verdad no te sientes bien y algo te dice como no, mejor me bajo y no sé, cambio de carro, por ejemplo. Hazlo porque son a veces señales que te están enviando el universo para protegerte y es bueno hacer caso a este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa es otra manera también que pueden como percibirlas. Y otra anécdota muy bonita que la viví al principio del año, en realidad no subí muchas fotos, espero hacerlo antes de que se acabe el año, fue de un paseo que hicimos a las cataratas de Iguazú que quedan acá cerca de Brasil. Y ese día yo le había pedido a mi papá que me mandara una señal porque quería saber que estaba conmigo. Y resulta que cuando llegamos a las cataratas hay unas especies de miradores. Y obviamente se ven muchos animales, muchos pájaros, muchas mariposas, pero justo en ese momento yo estaba pues como mirando, sí, la divisa, cuando un señor que hablaba como otro idioma tenía una mariposa en la mano y me la pasó y me dijo, como para ti, y yo como, ¿qué? Como que sí, recíbela, y yo como, ¿qué? Yo estaba como que no entendía nada. Entonces nada, yo la recibí, súper linda, la mariposa se me posó encima, por ahí tengo los videos, me alcancé a tomar fotos, voló y me fui tras ella y quedó como en una hoja, yo le hice como acercamiento, cuando veo la mariposa era como de unos tonos lila, tornasol y yo amo esos colores. Entonces yo supe que era mi papá porque, bueno, primero la manera en que me llegó y la segunda porque literalmente di unos pasos y la mariposa salió volando como siguiéndome. Y Andrés como, la mariposa te está siguiendo. Cuando paré, se me volvió y se me montó y ya pues como yo tenía un sombrero, se me paró ahí y se me quedó un rato súper largo y pues las mariposas vuelan demasiado, si tú le haces un movimiento brusco ellas se van. Esta no, esa yo me la movía, me la alzaba, la ponía y fue demasiado mágico, nunca había tenido una experiencia tan larga con una mariposa. Pues sí, las había vivido, pero no de esa manera. Entonces a mí me pareció muy bonito como la manera en que se comunicó. Y ya para finalizar, como otras 2 anécdotas que fueron recién sucedió lo de mi papá, que ahora entiendo por qué pasaron. La primera de todas fue el día después de que nos dijeron pues como que ya habían fallecido las personas en el accidente y que iba a ser el funeral. Me acuerdo que mi mamá me levantó pues
súper feliz, Stephanie, tu papá te está mandando una señal, un mensaje, y yo en ese momento, como les contaba, era un poquito incrédula, pero como que cuando mi mamá me dijo eso, yo de verdad lo sentí, y me asomé al balcón, y justo como al lado donde él siempre pasaba en el avión, porque él pasaba muy cerca donde yo vivía, porque el edificio quedaba cerca de los hangares del aeropuerto, y él siempre que salía con sus alumnos me llamaba y me decía, ya voy a salir para que me grabes, y yo te hago señas con las luces del avión. Entonces siempre que él pasaba, yo me iba para una esquina, y en esa esquina fue donde apareció el doble arco iris, que esa es otra de las señales que hablan en el libro, que son muy escasas, pero son muy bonitas. Entonces el doble arco iris también es de mi papá. Y la última, que también creo, no sé si la conté en ese episodio, creo que no, es que por esos días, pues ya intentando como socializar, salir un poco más, distraerme, salí con mi familia como a las afueras de la ciudad, y subiendo por un lugar pues muy reconocido en Medellín, que se llama Las Palmas, que es como subiendo una montaña, siempre hay como unas vallas como con unas frases de una marca que hace publicidad. Resulta que justo en ese momento que yo pasé y miré esa valla, había una frase que toda persona que haya conocido a mi papá sabe que esa frase lo representaba demasiado porque la decía siempre, y es: el que es lindo es lindo. Y ustedes dirán, ay, pero es que esa frase la dice todo el mundo y pues, pues ya pasaste y la valla apareció. No, o sea, yo estoy consciente de que no es una frase que mi papá se haya inventado, y que también sé que la frase ya estaba, pero a lo que me refiero es que se dan como todos los momentos para que cuando tú pases, tú veas lo que te quieren decir. Entonces, a eso me refiero. Él logró que yo ese día que estaba triste, que estaba tratando de despejarme, pasara porque pues me podía haber ido por otro camino con el carro por ahí, y justo volteara a ver la valla porque pues puede que estuviera mirando para el otro lado, y leyera el mensaje y me acordara de él. Entonces son esas conexiones como tan mágicas, y son detalles mínimos que por eso uno tiene que empezar como a abrirse a estar en el presente para poderlo vivir, que eso también es muy importante, que al momento de tú buscar esas señales estés muy en el presente. Normalmente siempre estamos como buscando o pensando a futuro, en lo que tenemos pendiente, en las tareas, en los planes, pero no nos percatamos de vivir el ahora. Entonces eso también es una invitación para que lo vivamos más. Y ya como a modo de cierre, la anécdota que de pronto hable más a fondo en otro episodio, porque también hay mucho que hablar sobre esto, es de una persona que quiero mucho y que tiene este don de hablar con ángeles, con los arcángeles, y también comunicarse con personas que ya han fallecido. Y me dio un mensaje un día que tenía de mi papá, me confirmó que todo lo que yo había vivido del tema de las señales era él, porque se lo pregunté y me lo confirmaron, no solo mi papá, sino los ángeles, porque me dijeron que yo era una persona muy racional y que siempre me preguntaba cuando veía una señal que si eran ellos, y me mandaban a decir casi que regañándome como: sí somos, no tienes por qué dudar, todo lo que te hemos enviado somos nosotros. Y eso me llenó como de una felicidad, porque pues como siempre les conté, es la racionalidad ante todo. Entonces el caso, desde eso ya aprendí que cuando se me viene ese pensamiento de ¿será que? No, ¿será que no? Sí son. Entonces también me sirvió muchísimo. Luego les contaré más a profundidad esa historia, que también tiene muchas cosas en trasfondo. Bueno, y por último, entonces la recomendación del libro se los voy a poner por aquí. Se llama Señales, el lenguaje secreto del universo, de Laura Lynn Jackson. Es un libro súper fácil de leer, es súper ameno, las historias son cortas. Como les decía, si quieren aprender cómo a entender por qué se dan, cómo sacar ustedes sus propias señales, como más a fondo. Yo aquí les conté como unos tipsitos, pero ahí ya lo explican con más detalle, lo pueden hacer,
y si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Pues créanme que lo van a leer y van a entender algunas cosas, pero más adelante puede que vivan una experiencia y quieran entender, vuelven al libro y seguro que ahí ya todo se va a atar, como por ejemplo lo del arco iris. Entonces nada, lo súper recomiendo. Ojalá me pagaran por esto, pero no. Lo hago con todo el amor porque sé que como me ayudó mucho a mí y también se lo he recomendado y se lo he regalado a otras personas, también les puede servir a ustedes. Y creo que eso fue todo por hoy. La verdad era mucha información, seguramente se me escapará algo. Espero poder hacer otro episodio más adelante si logro como recordar lo que me faltaba, pero espero que la esencia la hayan entendido, que para uno poder ver, de verdad necesita primero creer. Y hay una frase muy bonita que dice el libro y es como, si tú nunca vas a creer, por muy mínimo que sea, en la magia, jamás la verás. Entonces es una invitación a abrirse a las posibilidades. Creo que hay muchas cosas en el mundo que no tienen explicación y si le damos la oportunidad como a que esto tampoco tenga una explicación, de pronto les permite abrirse un poco más de camino. Si tienen alguna duda, quieren contarme algo que hayan experimentado, no sé, lo que sea respecto a este tema, saben que me pueden escribir en los comentarios o me pueden escribir por interno en Instagram, en @necesitabaescucharlo. Ahí yo estoy súper pendiente de los mensajes. Quiero como lograr ayudarlos en este proceso a los que necesiten. Y bueno, gracias por escucharme, como siempre les digo. Recuerden que a veces solo necesitamos una frase o una palabra para hacer clic y accionar o entender las cosas. Y espero que en algún momento lo que yo diga les enseñe algo y logren decir, necesitaba escuchar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.